Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Yuki Kyouko. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Kyouko levantó la vista de su trabajo al oír el ligero pero urgente golpe en la puerta de su oficina. Siempre le gustaba cerrar la puerta tras ella para poder trabajar, y los demás habitantes de la casa rara vez la interrumpían, pues sabían que no debían irrumpir sin motivo. Tenía trabajo que hacer, igual que ellos. Aún así, alguien se acercó y no iba a rechazarlo ahora. Tras confirmar, Kyouko volvió a mirar la pantalla de su ordenador. Tenía muchísimo que hacer. Necesitaba terminar antes de cenar y luego pasar a la siguiente tarea. Su agenda ya estaba bastante ocupada. No iba a dejar las cosas a un lado e ignorarlas por ahora, porque le quitarían el valioso tiempo que había reservado para sus otras tareas igualmente importantes. Por la puerta, Koichiro asomó la cabeza, la miró en silencio un momento y luego abrió la puerta del todo antes de entrar. Parecía confundido. Esperaba que no hubiera ningún otro problema en la empresa en ese momento. El hecho de que un jugador siguiera atrapado en algo que dirigía la empresa de su marido no auguraba nada bueno para el nombre de su familia. Significaba que tenían un desastre que arreglar, y hasta ahora, ella sabía que no iba muy bien. Si surgía algo nuevo, bueno, Kyouko no era muy optimista sobre lo que podría suceder en ese caso. ¿Has visto a Asuna? No esperaba eso de su hijo. Kyouko lo observó un instante, intentando comprender por qué había entrado en la habitación para hacer esa simple pregunta. No iba precisamente a reprenderlo por ello, porque le convenía cuidar de su hermanita. Y parecía importarle mucho más desde que terminó la tragedia, pero aún así, era una tontería. No podría preguntarle a la criada, o quizás llamarla al celular y preguntarle directamente a dónde se había ido. Apretando ligeramente los labios, Kyouko hizo un gesto con la mano con desdén. Tuve una conversación con ella sobre, miró el reloj de la pared por una fracción de segundo. Hace una hora. Después salió furiosa de casa. No la he visto desde entonces, respondió con sinceridad y se giró para mirar la pantalla del ordenador. Cuando la encuentres, recuérdale que tiene que estudiar esos exámenes. No puede relajarse ahora. Se hizo el silencio por unos segundos, así que Kyouko pensó que Koichiro se había ido tras cerrar la puerta por encima del hombro tan silenciosamente que ni siquiera pudo oírlo. Pero se dio cuenta de que no era así cuando oyó un suspiro proveniente de él. No se dio la vuelta, sino que terminó la siguiente línea que tenía que escribir. Tenía mucho que hacer. Él también. Pero al parecer, solo a uno de ellos le importaba la ética laboral en ese momento. Desde el regreso de Asuna, Koichiro había estado descuidando su trabajo, la verdad, pero Shuzou ni siquiera intentó reprenderlo. Simplemente lo dejó rondar preocupado alrededor de Asuna. Sí, Asuna ya no era la misma chica que era antes del desafortunado accidente. Kyouko recordaba a la chica dulce y obediente que estaba dispuesta a trabajar duro para triunfar en la vida. Su hija solía aspirar a la perfección, tal como Kyouko quería que lo hiciera. Era educada, hermosa e inteligente. Kyouko no necesitaba una adivina que le revelara el éxito que le depararía el futuro. Estaba escrito en sus cuerpos. Asuna podía llegar lejos con facilidad. Y entonces la niña tontamente se puso el nervejear de su hermano y quedó atrapada dentro de ese juego bárbaro donde todos se mataban entre sí y peleaban como si no fueran las mismas personas que crecieron en la sociedad moderna. Durante esos 2 trágicos años, Kyouko deseó con alivio que Asuna sobreviviera y mantuviera su moral. Asuna no podía ser como los demás jugadores. Tenía que ser fuerte, educada, gentil, digna, perfecta. Tal como era en el mundo real. Bueno, la niña sí despertó junto con los demás supervivientes. Pero era diferente. Ignorando que seguía yendo a la habitación del hospital a visitar al niño aún inconsciente, había algo diferente en su hija. Parecía un poco más alta. Sus modales ya no eran tan perfectos como antes, pero tenía un aire propio, como si ella misma impusiera las reglas y punto. La gente simplemente no podía discutir con ella.
Estaba físicamente débil, pero la forma en que se movía y trabajaba para volverse más fuerte mostraba un nuevo tipo de determinación, como si estuviera tratando de alcanzar un objetivo que iba más allá de simplemente poder mover su cuerpo sin cansarse o sentir dolor. ¿Qué pasó?, preguntó Koichiro. Kyouko inhaló lentamente y cerró los ojos. Ya estaba cansada de esta conversación. ¿Acaso no se daba cuenta de que estaba ocupada? Aún así, se giró para encarar a su hijo y lo fulminó con la mirada. Hablamos sobre su futuro. Ya había perdido 2 años. No quiero que se quede atrás. Pero, al parecer, no creía que esa fuera la prioridad ahora mismo. Siguió hablando de ese chico. Casi resopló al mencionarlo. Bueno, se contuvo porque habría sido descortés y un mal ejemplo para su hijo, pero aún así sintió el impulso de hacerlo. El joven apretó los labios levemente. ¿Te refieres a Kirito?, preguntó. ¿Así que fue a visitarlo?, preguntó. Parecía aliviado. Sacudiendo la cabeza, Kyouko observó cómo la calma en el rostro de su hijo se desvanecía de nuevo. Acaba de volver del hospital de ese chico. Le dije que dejara de perder el tiempo con él. Investigué, ¿entiendes?, señaló con desdén una delgada pila de papeles que esperaba en el borde de su escritorio. La mirada de Koichiro se desvió hacia la pila. No tiene la estabilidad que Asuna merece. Y se lo dije. Madre Koichiro la miró fijamente. Parecía que no podía creer lo que oía. Bueno, Kyouko no iba a ceder. Alguien en esta familia tenía que pensar en el futuro de su hija, y si eso la dejaba a cargo, con gusto asumiría ese papel. La mano de su hijo se crispó a su costado. ¿Lo investigaste? No parecía muy sorprendido, pero sí bastante molesto. ¿No confías en el juicio de Asuna? No se habría quedado al lado de nadie sin tener sus propias razones. ¿Me equivoco? Respiró hondo y luego exhaló con paciencia. A veces, criar a 2 hijos era agotador. Que Asuna volviera con esa nueva actitud no era tan malo, porque al menos Kyouko sabía de dónde venía. Todo era por ese incidente. Todo era culpa de Kayawa Akiko. Pero Koichiro no tenía por qué enojarse por cosas que ni siquiera tenían sentido ni importancia. Estaba dejando que sus emociones le impidieran pensar con lógica. Sus labios se tensaron mientras observaba a su hijo. Claro que confío en su juicio. Pero aún es una niña y no tiene ni idea de cuánto podrían afectar sus decisiones actuales a su futuro. No dejaré que Asuna destruya todo lo que ha logrado, afirmó con firmeza, y luego le dio la espalda a Koichiro para concentrarse en su trabajo. Esperaba que se fuera esta vez, pero él seguía allí de pie, probablemente mirándola fijamente. Puede retirarse, añadió, como si él no lo supiera ya. Aún así, no se movió. ¿Has visto alguno de esos videos sobre Sao? Ella sabía a qué se refería. Habían salido videos odiosos sobre el que completaba el juego. Ese chico que tanto apreciaba a Asuna. El que su empresa estaba a punto de quebrar si seguía vagando por su mundo virtual sin salida. La primera vez que surgió, salió de la habitación, dejó el teléfono y cogió un libro que, de todas formas, tenía pensado leer. Y luego siguió pasando. Esos videos aparecían y la interrumpían en su trabajo. Al fin y al cabo, eso era todo. No me interesa ver esas tonterías, dijo con severidad, agitando la mano por encima del hombro. De todas formas, todo eso es cosa del pasado. No veo motivo para verlo. Sobre todo cuando probablemente solo muestra a ese chico matando cosas. No tiene nada de educativo. Nada sustancial ni esencial. Koichiro tarareó. Asuna también aparece en esos videos, dijo. Los dedos de Kyouko se congelaron sobre el teclado mientras miraba al frente, dándole vueltas a las palabras. Asuna, salía en esos videos. ¿Por qué? ¿No quieres ver qué ha estado haciendo estos 2 años? Se cruza mucho con Kirito. Pronunció el nombre, acentuando cada sílaba, como si intentara transmitir algo. Y eso significa que también sale en estos videos. ¿No quieres verlo? Una parte de ella ansiaba verlo ahora. Ese chico no le importaba. No le importaba lo que hiciera, pensara o cómo actuara. Simplemente no le importaba. Pero Asuna sí. ¿Y si esos videos le revelaran a Kyouko la razón de los extraños cambios de Asuna?
¿Y si pudiera descubrir el misterio y finalmente ayudar a su hija a recuperar el rumbo? Quizás si los viera. Pero no, era ridículo. Ni siquiera sabía cuándo Asuna aparecería en esos vídeos, y si aparecía solo unos segundos antes de irse a hacer lo suyo. ¿Y si ese chico la lastimaba de alguna manera? ¿Y si intentaba matarla? ¿De verdad quería Kyouko ver algo así? No. Y aún así. Voy a buscar a Asuna, dijo Koichiro con un suspiro, y luego sus pasos indicaron su partida. La puerta se cerró tras él y Kyouko se desplomó un poco, solo un poquito, mientras se quitaba las gafas y se frotaba los ojos con cansancio. No tenía tiempo para estas tonterías. Koichiro nunca debió haber sacado el tema. Necesitaba trabajar rápido y terminar todo lo que tenía en la lista antes de que se viera holgazaneando. Pero ¿podía realmente concentrarse en su trabajo ahora? No podía dejar de imaginar a Asuna en ese juego. No podía dejar de imaginarla viviendo una vida diferente. Luchando por su vida. Cambiando su vida. Como para burlarse de ella, la pantalla de su computadora cambió. Su trabajo había desaparecido, reemplazado por la imagen de una pequeña tienda de madera. Había cajas y frascos alineados en los estantes, y se oía una charla afuera. Frunció el ceño al ver el lugar, pero no dijo nada. Ansiaba agarrar un libro e irse, pero se quedó donde estaba. ¿Y si aparecía Asuna? ¿Y si veía a su hija con esto? En ese momento, sin embargo, solo había dos personas en la tienda. Un hombre alto y corpulento que miraba fijamente una pequeña ventana translúcida que parecía mostrar información que ella no podía leer, y un joven vestido con ropa oscura. Ese era Kirito, lo sabía. Reconoció su rostro por la imagen que tenía de él en el archivo que le había hecho. Kirigaya Kazuto. Su expresión era inexpresiva mientras se apoyaba con una mano en el mostrador que lo separaba del otro hombre. ¿En serio?, dijo el hombre, con la voz de estar ante algo casi sagrado. Este es un objeto raro de clase S, dijo. Y Kyouko ni siquiera tenía idea de qué significaba eso. Supuso que significaba algo muy bueno. Puso los ojos en blanco. Como si importara. Esta gente tenía cosas mejores de qué preocuparse, pero claro que se centrarían en cosas tan inútiles, como objetos raros. Nunca había visto uno. Se irguió un poco y miró nervioso al chico. Oye, Kirito. Así que acertó. Claro que sí. ¿No tienes ya todo el dinero que necesitas? ¿No preferirías comértelo tú mismo antes que venderlo? Así que esa era toda la información que Kyouko había recopilado hasta ahora. Kirito tenía un objeto raro que quería venderle a este comerciante, probablemente. Por su complexión, Kyouko habría adivinado que era un luchador en lugar de alguien que dirigía una tienda. Pero bueno, el objeto era comestible, pero Kirito quería venderlo de todas formas. Y el chico no parecía tan fuerte como decían las historias. Claro, era un juego, así que Kyouko asumió que las apariencias engañaban, pero aún así. ¿No debería ser más alto? ¿Más corpulento? ¿Más grande? Era delgado como una ramita. Con aspecto decepcionado, el niño respondió casi con un quejido. ¿En serio tenía 5 años? Me encantaría comérmelo, dijo con tristeza. Probablemente nunca vuelva a comer uno. Entonces, ¿pero quién tiene la habilidad culinaria suficiente para preparar esto? Kirito terminó y le dirigió al hombre una mirada cansada, como si ya hubiera agotado todas sus opciones. El hombre cruzó los brazos sobre el pecho y habló en voz baja pero agradable. Si lo intentáramos, lo quemaríamos, dijo, y Kirito tarareó y volvió a cerrar los ojos. Kyouko estaba a punto de levantarse e ir a leer algo porque, en realidad, esto no era más que una pérdida de tiempo. Pero entonces una chica conocida entró en la tienda, seguida de otro hombre canoso, y Kyouko se quedó en su sitio, intrigada. Asuna estaba allí. Koichiro tenía razón. Se veía igual que hacía 2 años. Tenía el pelo largo y los ojos brillantes. Sonreía mientras se acercaba al chico dentro de la tienda. El atuendo que llevaba era blanco con detalles en rojo y plateado, y parecía combinar con el del hombre detrás de ella. Kirito-kun, dijo la chica y le dio un ligero golpecito en el hombro. Lentamente, el chico se giró para mirarla, y sus ojos se abrieron de par en par mientras la observaba fijamente.
Asuna la saludó con la mano, con aspecto de no importarle su comportamiento extraño e inapropiado. Bueno, Kyouko tendría que hablar con ella sobre cómo tolerar esos modales. Y luego todo empeoró cuando Kirito le agarró la mano con las suyas y murmuró algo sobre encontrar a su chef. ¿Qué? Preguntó Asuna ligeramente sorprendida. La mirada del niño se desvió hacia la mirada de advertencia que le dirigía el hombre canoso detrás de Asuna y soltó rápidamente su mano. Ambas manos se alzaron para demostrar que no planeaba nada, y luego se llevó una a la cadera mientras le sonreía nerviosamente a Asuna. Kyouko gimió al ver la exhibición. Se suponía que Asuna debía regañarlo por ello. Ni siquiera se suponía que estuviera dentro de esa pequeña tienda, en realidad. El comerciante detrás de Kirito estaba apoyado en el mostrador, observando atentamente el cambio, como si supiera lo que estaba pasando. Es raro verte en una inmersión como esta, Asuna, dijo el chico. Kyouko se quedó boquiabierta ante su suerte con los honoríficos. ¿De verdad era tan falto de modales? A espaldas del chico, el comerciante le frunció el ceño ante el comentario dirigido a la tienda. ¿En serio, alguien podía culpar a Kirito? En cuanto a ese comentario, claro. El lugar parecía, bueno, un basurero. Con expresión de sospecha y enfado, Asuna apretó los puños. Ya casi es hora del próximo jefe, le dijo con severidad. Solo vine a ver si estabas vivo. Kyouko notó entonces por primera vez la espada que llevaba en la cadera. ¿Sería útil? ¿De verdad su hija luchaba en ese juego? ¿Como todos los demás? No, probablemente solo era para protegerse. Pero mencionó a un jefe, y a pesar de no saber mucho de videojuegos, Kyouko estaba bastante segura de que se refería a un monstruo poderoso. Al chico no parecía importarle su humor. Estoy en tu lista de amigos, comentó, y Kyouko tuvo que preguntarse por qué. ¿Acaso Asuna no tenía reparos en hacerse amiga de gente cuestionable? Se nota por eso. Si sigues vivo, me basta, dijo Asuna, cerrando los ojos y levantando la barbilla. Luego los abrió de golpe para mirar al chico que tenía delante. En fin, ¿qué era eso de un chef? Ah, sí. ¿Qué se te da cocinar ahora? Preguntó. Kyouko pensó en lo bien que se le daba a Asuna en la cocina. Desde luego, no era mala. Supuso que su habilidad era bastante buena. Pero no, un momento, era un juego. O sea, una habilidad era una habilidad dentro del juego. Así que la gente tenía que cocinar según el sistema. Uf, esto ya le estaba dando dolor de cabeza. ¿Por qué alguien querría hacer esas tonterías cuando el mundo real era mucho más fácil de entender? Una sonrisa orgullosa apareció en el rostro de Asuna, y Kyouko observó cómo su hija se inclinaba hacia adelante. Lo superé al máximo la semana pasada. Increíble, ¿verdad? Anunció. Un orgullo injustificado se apoderó del pecho de Kyouko. Era ridículo, porque subir de nivel probablemente era fácil en el juego y nada comparado con cocinar en el mundo real, pero aún así, oír que su hija había alcanzado el nivel máximo era agradable. El muchacho y el comerciante la miraron boquiabiertos. Inclinando la cabeza pensativo, Kirito pareció considerar algo antes de volver a mirar a Asuna. Si eres tan bueno, tengo algo que preguntarte. Abrió una ventana frente a él con un movimiento de dedos y luego presionó algunos botones antes de que otra ventana apareciera frente a Asuna. Se agachó para leerlo y entonces se le salieron los ojos de las órbitas y jadeó de asombro. Esto es un conejo al ragú. Kirito le sonrió. Lo intercambiamos, ofreció. Si me lo cocinas, te dejo un mordisco. Kyouko se sorprendió cuando Asuna no dijo ni una palabra. En cambio, la chica miró al chico con una mirada intensa, lo agarró por la parte superior de su camisa negra y se le enfrentó. Sí, eso definitivamente no era algo que hubiera aprendido en casa. Kyouko suspiró y se frotó el puente de la nariz. Esto se estaba volviendo agotador. La mitad, dijo Asuna secamente, y el chico tartamudeó su acuerdo antes de que ella lo soltara y él suspiró aliviado. Asuna saltó hacia atrás con una sonrisa radiante y chocó los puños en el aire como una niña pequeña. De acuerdo. Por un instante, Kirito pareció atónito ante la reacción de la chica, pero luego le sonrió con cariño y se giró hacia el comerciante, que observaba todo en silencio. Lo siento, dijo, sin sonar muy arrepentido. Al fin y al cabo, no lo venderé. Somos amigos, ¿verdad?
Gritó el comerciante a Kirito cuando éste se dirigía a la puerta con Asuna y el otro hombre. Solo dame una probada. Te escribiré un informe de 2 páginas sobre su sabor. Eso hizo que Kyouko resoplara. Resopló de verdad. No rió ni se rió entre dientes. Pero resopló. No estaba dispuesta a llegar más lejos. Miró al chico mientras salía de la tienda, seguido de cerca por Asuna y el otro hombre vestido de blanco. Sin dejar de sonreír, Asuna alcanzó a Kirito y le preguntó dónde quería cocinar el ragú de conejo, lo que hizo que el chico titubeara y mirara a su alrededor con timidez. Kyouko lo miró con los ojos entrecerrados. Si iba a invitar a su hija, le arruinaría la vida. Una vez que despertara, claro. Sin dejar de sonreír dulcemente, Asuna no le permitió hablar demasiado antes de volver a hablar. Probablemente no tengas utensilios de cocina en casa, comentó. Él levantó la vista, pero no lo negó. Kyouko resopló. ¿Qué comía siempre, entonces? Solo por esta vez, empezó Asuna, y Kirito la miró. Y solo porque el ingrediente es tan bueno, podemos usar mi lugar, dijo, ignorando el jadeo y el salto del chico, casi como un gato asustado. Kyouko frunció el ceño. ¿En qué estaba pensando su hija al invitar a su casa a alguien que no conocía tan bien? Entonces Asuna se giró hacia el hombre que estaba detrás de ella. Eso es todo por hoy. Adiós. Por primera vez, al menos en ese video, el hombre habló con aire de disgusto. Asuna-sama, al menos sabía usar los honoríficos correctamente, no puede dejar entrar a una persona tan sospechosa en su casa. Kirito no pestañeó ante la acusación, lo que le hizo saber a Kyouko que probablemente estaba acostumbrado a ese tipo de palabras dirigidas a él, pero Asuna se desplomó y pareció tratar de reprimir su irritación. Puede que sea desconfiado, pero también es bastante hábil, dijo, señalando al chico con la mano. Luego añadió con una sonrisa burlona. Probablemente esté 10 niveles por encima de ti, Kuradel, dijo con sarcasmo, y el chico miró a Asuna con el ceño fruncido, como si no le gustara el rumbo que estaba tomando la conversación. ¿Estás sugiriendo que es superior a mí? El hombre, Kuradel, torció el rostro al decirlo. Luego abrió los ojos como platos, como si acabara de descubrir algo importante. Ya veo, es uno de esos bateadores. Asuna frunció el ceño al oír esa palabra. Kyouko no tenía ni idea de qué significaba, pero decidió que no era nada bueno. Aún así, Asuna no pareció sorprendida ni molesta por ello. Kirito se giró para mirar a Kuradel con más atención. Sí, es cierto. Como si esperara la confirmación, el hombre se acercó a Asuna. Asuna-sama, solo les importan ellos mismos. Exclamó. La gente de la calle donde se encontraban empezó a voltearse para observar la escena. Kyouko frunció el ceño ante la postura erguida e inflexible de Asuna. Se mantenía firme ante alguien que parecía querer solo lo mejor para ella. Si tenía razón y este chico solo le importaba a él mismo, podría dejar morir a Asuna si eso significaba salvar su propio pellejo. No saldrá nada bueno de estar cerca de él, insistió Kuradel. ¿Qué está pasando?, murmuró alguien entre la multitud. Ese es Lightning Flash, Asuna-sama. Gritó otro emocionado. Tienes razón. Respondió un tercero. Es realmente linda. Comentó un cuarto. Los susurros de la gente hicieron que Kyouko ladeara un poco la cabeza. Asuna era famosa. Rayo Relámpago, la llamaban. Y este tal Kuradel actuaba como si fuera su guardaespaldas o algo así. ¿Qué hacía en ese juego? ¿Qué tan buena era? ¿Por qué lo arriesgaba todo andando con alguien descrito como egoísta? Al notar su atención, Asuna apretó la mandíbula y atravesó a Kuradel con una mirada acerada. Vete a casa por hoy. Es una orden de tu vicecomandante, dijo con severidad, y Kyouko arqueó una ceja. ¿Vicecomandante? ¿De qué? Probablemente algo importante, si era tan reconocible. Antes de que Kuradel pudiera seguir discutiendo, Asuna se dio la vuelta y agarró a Kirito antes de arrastrarlo tras ella. El chico se tambaleó sorprendido y le preguntó con vacilación si estaba segura de todo aquello. Estoy segura. Respondió la muchacha obstinadamente. El chico miró a Kuradel, quien seguía observándolos irse con el ceño fruncido, y su sorpresa se desvaneció para mostrar, sobre todo, una vaga preocupación. Como si algo le preocupara. Y entonces la escena cambió.
Kyouko se sorprendió al ver que el paisaje era reemplazado por un espacio amplio y maravilloso que revelaba la puesta de sol sobre el mar a lo lejos. Era una escena hermosa, de verdad. Aunque solo fuera un videojuego. Asuna avanzaba con paso firme, como si aún estuviera molesta. Iba un par de pasos por delante de su amiguita, quien la miraba fijamente, insegura. ¿Estás seguro de ese tipo que está ahí atrás?, preguntó. Asuna bajó la cabeza y aminoró un poco el paso. Su rostro se tornó sombrío. Les dije que no necesito escolta, dijo en voz baja, pero dijeron que es la política de los líderes. El comandante solía invitar personalmente a todos. Éramos solo un pequeño gremio. ¿Qué era exactamente un gremio en el juego? Kyouko no lo sabía, pero al parecer Asuna era la vicecomandante de su gremio. Parecía bastante importante. Pero cada vez teníamos más gente. Después de que empezaran a decir que éramos el gremio más fuerte, todo se volvió raro. Una campana empezó a sonar a lo lejos y Asuna pareció reaccionar antes de volverse hacia el chico con una sonrisa radiante y un tono más relajado. Sin embargo, él seguía molesto por su historia. Bueno, no es para tanto, así que no te preocupes. Debemos darnos prisa o oscurecerá. Cuando comenzó la siguiente escena, Kyouko estaba un poco menos sorprendida que la anterior. El dúo ya no estaba afuera, sino sentados uno frente al otro alrededor de una mesa llena de comida y platos sucios. Kyouko observó la habitación en la que se encontraban y tuvo que admitir que se veía encantadora. Estaba limpia y ordenada, y griega. Bueno, quizás un poco acogedora también. Si ese era el lugar donde vivía Asuna, debió de haber pagado bastante para conseguirla. Si Kyouko hubiera estado allí, habría intentado convencer a Asuna de que eligiera un lugar más grande, ya que su hija merecía una casa igual de grande que la que tenía en el mundo real. Por otro lado, vivía sola allí y no necesitaba un espacio tan grande. En fin, todo eran solo números. Líneas de código escritas para que las cosas se vieran y aparecieran de cierta manera. Asuna no estaba realmente allí, era solo un avatar. Y la comida que debieron haber comido no era más que señales enviadas a sus cerebros, diciéndoles que la comida estaba sabrosa. Así que, en realidad, no había nada satisfactorio en la escena. Aún así, Asuna y el chico suspiraron contentos, como si realmente lo estuvieran disfrutando. La chica ya no llevaba su uniforme, sino ropa cómoda. El chico se quedó sin su abrigo negro y sus guantes sin dedos. Llevo aquí 2 años, murmuró Asuna, y Kirito la observó con una sonrisa, sosteniendo una taza de té en la mano. Y este es el primer ingrediente de clase S que he probado. Me alegro de haber sobrevivido tanto tiempo. Sí, asintió el chico y también cerró los ojos. Kyouko se sintió en conflicto cuando Asuna siguió hablando, luciendo realmente feliz. ¿Por qué Asuna se dejaba engañar por este mundo? Nada de esto era real. ¿Acaso no se daba cuenta de que su cuerpo real estaba tirado, pudriéndose? ¿Acaso ignoraba que no era más que un ratón atrapado en este mundo virtual? Fue una tontería olvidarlo. No necesitaba disfrutar, necesitaba sobrevivir y esforzarse al máximo para volver a su vida. Es extraño, dijo Asuna. Parece que he vivido aquí toda mi vida, dijo con un deje de solemnidad en su voz. Kyouko pensó que era simplemente ridículo, pero entonces Kirito abrió los ojos y su sonrisa se desvaneció al mirar la mesa. Últimamente, hay días que ni siquiera recuerdo el otro mundo, comentó, y la forma en que dijo otro mundo en lugar de mundo real hizo que los pensamientos de Kyouko se detuvieran. Ellos dos, junto con todos los demás atrapados en esa trampa, vivían dentro de un juego. Para ellos, debió volverse algo real. ¿No habrían perdido la cabeza si no hubieran aceptado su realidad? Continuó diciendo, y no soy el único. Últimamente, cada vez menos gente se esfuerza al máximo para ganar el juego. Eso fue una locura. De nuevo, toda esta situación era una locura, ¿no? Menos de 500 jugadores luchan en el frente, observó Asuna y bajó la mirada, disgustada. Todos se han acostumbrado a este mundo. Por unos segundos, Asuna y Kirito bajaron la mirada, absortos en sus pensamientos. Fue un gran cambio respecto a sus suspiros de satisfacción al principio de la escena, después de haber devorado ese conejo al ragú. Entonces Asuna volvió a sonreír y habló con un poco más de alegría. Pero quiero volver.
Kirito levantó la vista para mirarla con curiosidad. Hay muchas cosas que nunca tuve la oportunidad de hacer allí. Él le devolvió la sonrisa. Sí. A menos que hagamos todo lo posible, no es justo para los comerciantes y quienes nos apoyan, dijo. Kyouko pensó en el comerciante al que le había prometido un informe sobre la comida. ¿Se refería a él? Ya se había burlado de él antes, pero quizás solo fue un encuentro amistoso. El comerciante afirmó que eran amigos, aunque podría haber sido solo él intentando conseguir comida deliciosa. Los dos adolescentes tomaron sorbos de sus tazas de té. Kyouko observó el líquido e intentó determinar cómo se habría sentido al beberlo en el juego. Era igual. Sabía bien. ¿Acaso recordaba al ti? Entonces Asuna bajó su taza y miró el rostro sonriente de Kirito antes de cerrar los ojos y agitar la mano. Basta, le dijo. Él se echó un poco hacia atrás, confundido. Mucha gente con esa expresión me ha propuesto matrimonio, afirmó, y Kyouko se atragantó al igual que Kirito. ¿Qué? Supuso que estaba más sorprendida que el chico. Parecía nervioso, como si no tuviera ni idea de dónde venía. Sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas mientras miraba a Asuna conmocionado, sin palabras. De verdad la gente ha estado. Bueno, Asuna era una chica hermosa, pero Kyouko esperaba que su hija estuviera a salvo de los bichos raros en este juego. Entonces Asuna miró a Kirito y empezó a reírse entre dientes. Por lo que veo, no tienes ninguna relación cercana con ninguna otra chica. Por un momento, el chico la miró boquiabierto, y luego apartó la mirada, desafiante. No pasa nada. Soy solista. Lo que significaba que luchaba solo. Kyouko supuso que sí. Lo cual iba de la mano con su egoísmo. Porque entonces no tenía que cuidar de nadie. Mientras el chico se ocupaba de beber de su taza, Asuna hizo lo mismo antes de bajarla y mirar hacia abajo pensativamente. ¿No quieres unirte a un gremio, Kirito-kun?, preguntó. El chico emitió un sonido de confusión. Sé que los jugadores beta no encajan en los grupos, empezó, y Kyouko recordó esa palabra, golpeador. ¿Estaría relacionado? Parecía que sí. Pero desde que llegamos al piso 70, el algoritmo del monstruo parece ser cada vez más irregular. Él asintió. Hay cosas que un jugador solitario no puede controlar, continuó Asuna. Y no siempre se puede teletransportar. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta Kyouko de que a la chica le importaba a ese chico. No sabía cómo llegaron a conocerse, pero Asuna parecía quererlo de verdad, quisiera o no su ayuda. Lo invitó a su casa para prepararles la cena. A la Asuna de antes ni se le habría ocurrido. Mantengo un margen de seguridad sólido, dijo Kirito. Luego alzó un poco la voz. Y la mayoría de los miembros del grupo tienden a obstaculizarme en lugar de ayudarme, añadió, lo que pareció enfadar a Asuna. Kyouko reflexionó sobre la palabra grupo. No era amigo ni gremio. Así que probablemente era otra cosa. Simplemente no sabía qué. Se sorprendió cuando Asuna se movió más rápido de lo humanamente posible y sostuvo su cuchillo justo frente a la cara de Kirito. El chico lo miró con los ojos abiertos y levantó la mano izquierda en señal de disculpa, sin apartar la vista del arma. Eso fue definitivamente una falta de cortesía por parte de Asuna. Lo entiendo. Eres la excepción, cedió rápidamente. Satisfecha, Asuna retiró su cuchillo. Kyouko supuso que debieron haber salido de fiesta juntos en algún momento. No creía que la palabra significara lo mismo que poner globos y escuchar música mientras socializaban. Debía ser algún término del juego que Kyouko desconocía. Bien, dijo Asuna con frialdad y el chico se desplomó aliviado. Entonces, diviértete conmigo. Ha pasado una eternidad, dijo, y empezó a girar el cuchillo con destreza entre los dedos. Kirito la miró boquiabierto. Y el negro es mi color de la suerte esta semana, añadió sin mirarlo. ¿Qué?, preguntó el chico, visiblemente asustado. Kyouko no tenía ni idea de por qué, pero supuso que había una razón detrás de su reacción, ¿verdad? Quizás podría pedirle a Asuna que le contara todo cuando la chica volviera a casa. ¿Pero qué hay de tu gremio? No tenemos cuotas de nivelación. ¿Y entonces qué hay de tu acompañante?, insistió el chico. Sí, era evidente que no le gustaba la idea.
Por más que lo intentara, Kyouko no entendía por qué Asuna deseaba tanto esto. Lo dejaré. Kirito la miró fijamente un momento más, como si buscara algo más que decir, pero luego se recostó e intentó tomar un sorbo de té antes de darse cuenta de que su taza estaba vacía. Miró a Asuna, quien recogió la jarra de la mesa y le sonrió dulcemente. Mantuvo la cara cerrada mientras dejaba que le llenara la taza de nuevo. Kyouko observó, casi fascinada, cómo Kirito alzaba la vista al oír un suave destello y vio a Asuna abriendo la ventana frente a ella y presionando un par de botones. Entonces, la chica le sonrió de nuevo, y una ventana apareció frente al chico, preguntándole si quería unirse a una fiesta con Asuna. En lugar de presionar ninguna de las opciones, el chico se llevó la taza a los labios, dio un largo trago de té y luego apartó la mirada. El frente es peligroso, dijo. Al igual que antes, Asuna le apuntó con un cuchillo tan rápido que fue aterrador. Kyouko ni siquiera pudo ver el movimiento. Aunque sí vio como el cuchillo brillaba con un púrpura intenso, por alguna razón. Ve bien, se dio por vencido y aceptó la oferta de mala gana. Asuna lanzó el cuchillo juguetonamente, lo atrapó con facilidad y luego le sonrió como una niña inocente. Kyouko no sabía qué pensar de todo eso. Le disgustaba ver a Asuna tratar esta vida como si fuera real, pero también sentía una gran emoción al ver a su hija interactuar con este joven sin ninguna preocupación. Parecía feliz. Parecía contenta. Estaba orgullosa y segura de sí misma mientras se mantenía firme y discutía con él, pero también había algo real en la interacción. Estaban claramente acostumbrados a este tipo de intercambio. Y Asuna, por muy molesta que pareciera estar con este chico, quería estar cerca de él. Ese era el propósito de esa fiesta, ¿verdad? Tenía que serlo. Cuando la escena cambió de nuevo, Kyouko ni siquiera pestañeó. Simplemente observó a Asuna y Kirito, uno frente al otro, en el porche de lo que debía ser la casa de Asuna. El cielo estaba oscuro y había estrellas brillando sobre sus cabezas, aunque no eran reales. Era hermoso. Mientras Asuna aún vestía su ropa acogedora, el chico volvió a ponerse el abrigo, junto con la espada atada a la espalda. Supongo que debería agradecerte por lo de hoy, dijo Asuna. Gracias por la comida. Tú también. Te pediré ayuda otra vez, dijo, y luego se encogió de hombros con impotencia. Oh. Lo haría, pero dudo que vuelva a encontrar un ingrediente así. Si eres hábil, puedes hacer buenas cosas con ingredientes normales. Justo después de decir eso, Asuna bajó la mirada, sin sonreír. Kirito y ella miraron juntos el cielo estrellado, ambos algo sombríos y pensativos. El mundo como está ahora, reflexionó el chico en voz alta. ¿Es esto realmente lo que callaba Kiriko quería ser? Y entonces la escena cambió abruptamente al día. Kirito estaba solo, encorvado y con aspecto cansado. No viene, se quejó para sí mismo y bostezó con cansancio. Afuera brillaba la luz. Estaba de pie junto a una extraña estructura un poco más alta que el resto de la superficie circundante. Como un pequeño escenario. Realmente pequeño. Era un cuadrado, y Kyouko no tenía ni idea de qué era. El resto del lugar estaba pintado mayormente de marrón claro y beige. Parecía que todo estaba hecho de arena. No había mucha gente, al menos no demasiada. Tampoco era una calle. Quizás una plaza. Los ojos de Kyouko se abrieron de par en par cuando una luz brillante apareció en medio de la plaza detrás de Kirito, y el chico pareció tararear confundido justo antes de que Asuna apareciera de la nada. Kyouko apenas podía ver algo borroso mientras la chica gritaba mientras parecía saltar lejos de algo. Sin suficiente tiempo ni espacio para escapar, Asuna se estrelló contra el chico y ambos gritaron y cayeron al suelo, el chico atrapado debajo del cuerpo aturdido y uniformado de su hija. Durante unos segundos se quedaron así, y el ángulo de la cámara los enfocó desde arriba, así que Kyouko no pudo ver mucho. Esto la dejó sin aliento cuando Asuna volvió a chillar y abofeteó al chico con tanta fuerza que rodó lejos de ella por el suelo hasta que su cuerpo chocó contra una columna. Gruñó mientras se incorporaba lentamente, con los ojos vidriosos mientras se frotaba la nuca con dolor. Asuna, por su parte, tenía un rubor intenso en las mejillas y su ceño fruncido miraba directamente a Kirito.
se abrazaba al pecho y el chico la miró confundido por unos instantes mientras una multitud de curiosos se reunía a su alrededor. Al parecer, Kirito comprendió lo que pasaba, pues su rostro ardía tanto como el de Asuna mientras, torpe y nervioso, levantaba la mano a modo de saludo. Buenos días, Asuna. Se le cortó la respiración al ver que su mirada no vacilaba. Pero entonces, ambos parecieron notar otra luz brillante proveniente de la plaza de la que Asuna había saltado, una zona de teletransporte. Era algo común en los videojuegos. Y la chica pareció olvidar lo que Kirito le había hecho, levantándose rápidamente y corriendo hacia él. La miró confundido cuando ella se colocó detrás de él, aparentemente convirtiéndolo en su escudo humano. Sin embargo, aquello de lo que necesitaba ser rescatada estaba más allá de Kyouko. Esta vez, cuando la luz se disipó, la persona que se quedó allí estaba de pie tranquilamente, a diferencia de cómo había aparecido Asuna. Kyouko ladeó la cabeza al ver a Kuradel allí de pie. Miró alrededor de la plaza antes de ver a Asuna. Entrecerró un poco los ojos. Asuna-sama, no debería actuar así, dijo, y la chica lo fulminó con la mirada, agarrando el hombro de Kirito con la mano como si fuera a luchar por mantenerse en su sitio. Volvamos a la sede del gremio. No. Le espetó. ¿Y qué hacías fuera de mi casa tan temprano? Preguntó, y el chico tras el que se escondía dio un respingo, con cara de escándalo. Kyouko no podía culparlo. Fue algo extraño de hacer. Pensé que esto podría pasar, dijo Kuradel, sin siquiera intentar negarlo. La multitud a su alrededor se hizo un poco más densa. Así que durante el último mes, parte de mi misión ha sido observarlos en Selmur. La chica lo miró fijamente. Eso no estaba en las órdenes del líder del gremio, ¿verdad? Ni siquiera se inmutó. Mi misión es protegerte. Eso incluye tu casa. No, no es así, idiota. Le gritó. Suspirando, Kuradel comenzó a caminar desde la plaza de teletransportación hacia Kirito y Asuna. Deberías dejar de comportarte como una niñata, le dijo con calma. Ahora, se detuvo frente a ella y su improvisado guardaespaldas. Regresemos al cuartel general, dijo, y a pesar del grito de sorpresa de ella, agarró a Asuna por la muñeca y comenzó a arrastrarla. A Kyouko le hirvió la sangre al ver a su hija siendo tratada así. Iba a llamar a alguien, a quien fuera, para intentar averiguar quién era ese hombre, aunque, se dio cuenta, su teléfono estaba fuera de servicio por culpa de este video, cuando notó que Kirito observaba la escena con los ojos muy abiertos. Entonces frunció el ceño y extendió la mano para sujetar el brazo de Kuradel. Eso impidió que el hombre canoso siguiera caminando y se giró para encarar al chico con enojo. Lo siento, dijo el chico con frialdad. Hoy me prestarás a tu vicecomandante, le informó al hombre. En su estado de aturdimiento, Kuradel aflojó el agarre de Asuna lo suficiente como para que ella escapara. Se alejó unos pasos de él y se colocó de nuevo detrás del chico vestido de oscuro. En ese momento, Kyouko definitivamente confiaba más en él que en Kuradel y otros jugadores. Parecía respetar a Asuna, como mínimo. Incluso si no usaba honoríficos. Me haré cargo de su seguridad, continuó Kirito, y Kuradel le soltó la mano bruscamente, con el rostro contraído de rabia. Hoy no nos enfrentamos a ningún jefe. Puedes ir sola al cuartel general, ni hablar. Exclamó Kuradel, y Kyouko apretó los labios mientras lo observaba con frialdad. Un jugador de bajo nivel como tú no podría protegerla. Acusó. Ahora bien, Kyouko no sabía mucho sobre Kirito, pero estaba bastante segura de que para ganar el juego, tenía que ser fuerte. Aunque pareciera incapaz de luchar ni para salvar su vida, supuso que su apariencia no era tan precisa como otros podrían pensar. Así que probablemente era más fuerte de lo que Kuradel suponía. Soy miembro de los gloriosos Caballeros de la Sangre, empezó a decir Kuradel. Probablemente este era el nombre del gremio del que Asuna era parte, ¿verdad? El chico ni siquiera lo dejó terminar. Puedo hacerlo mejor que tú, afirmó con firmeza. Kuradel lo miró con creciente irritación. Si estás tan seguro, estás dispuesto a demostrarlo, ¿verdad? Retó al chico mientras abría la ventana con movimientos frenéticos. El chico no cambió mucho su expresión, pero sí pareció vacilante cuando le presentaron una solicitud de duelo. Miró a Asuna, como si quisiera ver qué pensaba que debía ser, y ella lo miró fijamente y asintió.
Kirito parecía nervioso. ¿Estás seguro? Está bien. Volvió a fijar la mirada en Kuradel. Hablaré con el líder del gremio. Ante esto, el muchacho aceptó el duelo. Kyouko apretó las manos en su regazo mientras observaba conteniendo la respiración. Todo esto no era real. No era la realidad. Era solo un mundo estimulado. Pero aún así, sintió que el corazón le latía con fuerza al ver a Kuradel desenvainar una gran espada con una sonrisa y apuntar al chico. Claro, no aprobaba al chico, bueno, al menos hasta cierto punto, pero tampoco quería que muriera. Sobre todo cuando hacía todo esto por Asuna y no por sí mismo. Una parte racional de su cerebro le recordó que Kirito estaba muy vivo. Otra parte, absorta en el ridículo video, silenció la voz de inmediato para concentrarse en la pantalla. Con una sonrisa burlona, Kuradel habló en voz alta. La multitud observaba con asombro cómo el anuncio del duelo se mostraba a plena vista sobre las cabezas de todos. Observe con atención, Asuna-sama, dijo el hombre canoso mientras el reloj contaba los minutos para el comienzo de la pelea. Kirito, el niño ingenuo, ni siquiera alargó la mano para tomar su espada. Le demostraré que solo yo puedo protegerla. Bueno, al parecer, Kyouko se estaba adelantando. Como si sus palabras lo impulsaran a actuar, Kirito extendió la mano para desenvainar su espada. La sostuvo a su lado, y la hoja negra brilló bajo el sol artificial. De alguna manera, a Kyouko no le sorprendió que las armas del chico fueran negras como el resto de su tez. Con su cabello negro y ojos oscuros, el color lo hacía parecer más misterioso de lo que merecía. Kirito, el jugador solista, y un miembro de los Caballeros de la Sangre están en duelo, dijo alguien entre la multitud. Será divertido ver esto, dijo otro, con la voz cargada de emoción. Finalmente, Kuradel preparó su espada y el chico que tenía delante lo interpretó como una señal para hacer lo mismo. Dobló un poco las rodillas y sostuvo la espada frente a él, apuntando al suelo, mientras mantenía la otra mano en alto tras él. No parecía preocupado, solo molesto. Kuradel parecía más tenso, para ser sinceros. Era extraño ver al chico mantener la calma bajo presión, mientras el adulto casi se retorcía de nervios. Kirito, observando la postura de Kuradel, entrecerró los ojos levemente. Y entonces se acabó el tiempo y comenzó el duelo. Ambos jugadores movieron sus espadas a la vez. La de Kuradel empezó a brillar con un tono dorado, mientras que la de Kirito ardía con un verde brillante. Kyouko empezó a comprender que era algo que hacía el sistema. Como una habilidad activada que usaban para luchar. Los dos corrieron uno hacia el otro a la vez. Kuradel venía desde arriba y Kirito desde abajo. Kyouko se encontró sentada al borde de su asiento a su pesar, mirando fijamente la pantalla mientras Kuradel parecía tener la ventaja. Una breve sonrisa burlona se dibujó en su rostro antes de que Kirito se moviera aún más rápido que antes, alzando su espada para chocar con el arma de Kuradel. Hubo una chispa brillante cuando las dos espadas se cortaron una contra la otra, y luego los dos duelistas terminaron en lados opuestos, dándose la espalda. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Kuradel parecía sorprendido y enojado, pero la expresión de Kirito permaneció serena mientras el resplandor de su espada se disipaba lentamente. Ni siquiera se movió cuando Kuradel se enderezó para mirar su espada. No, Kyouko miró boquiabierta la pantalla. Ya no tenía espada en la mano. Al menos, no una espada completa. Solo tenía la empuñadura y la base de la hoja. El resto, notó, cayó al suelo entre los dos jugadores. Imposible, murmuró Kuradel, y entonces el arma en su mano y la otra mitad, que estaba en el suelo, se convirtieron en esas luces centelleantes que se disipaban y flotaban hacia la nada. Los labios de Kyouko se separaron un poco mientras observaba a Kirito finalmente moverse de nuevo, como si sintiera que todo había terminado, para poder dejar de permanecer parado como una estatua. Al ver todo esto, la gente comenzó a susurrar entre sí, con Asuna parada allí, luciendo tan aturdida como todos los demás. «¡Guau!», dijo alguien. «¿Destruyó el arma? ¿Fue eso deliberado?», preguntó otro con asombro. Kirito, por su parte, envainó su espada y se giró para mirar por encima del hombro a Kuradel, arrodillado. «Si quieres probar con otra arma, me parece bien», dijo con calma. «Pero basta, no». Al parecer, no lo era.
Kuradel, temblando de furia en el suelo, abrió la ventana translúcida e invocó una espada de aspecto más corto. ¿O se consideraba una daga? Gritó mientras corría hacia Kirito, y el chico suspiró y levantó la mano para sacar la espada, pero no llegó a detenerla. La respiración de Kyouko se entrecortó, cuando Asuna se interpuso entre los dos con su propia espada, y con un movimiento rápido arrojó la nueva arma de Kuradel hacia arriba y lejos del hombre, desarmándolo. Asuna-sama, Kuradel la miró con incredulidad. Luego señaló a Kirito. Hizo trampa. Usó algún truco para destruir mi espada. La acusó. Kirito finalmente soltó la empuñadura de su espada mientras miraba al hombre frente a él con indiferencia. Asuna simplemente fulminó con la mirada a Kuradel con la mirada, aunque él no pareció notarlo. De lo contrario, no habría podido perder contra un bateador sucio, continuó Kuradel apasionadamente. Ante ese insulto arrojado a su cara una vez más, los hombros de Kirito se encorvaron un poco. Asuna cerró los ojos un instante con una expresión que Kyouko conocía de su mirada en el espejo. Se estaba recomponiendo antes de estallarle a alguien. En este caso, a este hombre que tenía delante. Kuradel, dijo la chica con firmeza, mirando al jugador descontento. Esta es una orden del vicecomandante del Caballero de la Sangre. A partir de hoy, quedas relevado de tu misión de escolta. Permanece en la sede del gremio hasta recibir nuevas órdenes. Eso es todo. ¿Qué? El hombre la miró como si no pudiera creer lo que oía. Y entonces sus ojos se posaron en Kirito y una ira ardiente y despreciable se plasmó en su mirada. Tú. Kyouko contuvo la respiración mientras ambos se miraban fijamente un buen rato. Entonces Kuradel apretó los dientes y se giró hacia la plaza de donde venía. Pareció dar una orden antes de que la luz lo cubriera y desapareciera en un instante. En cuanto se fue, las piernas de Asuna cedieron y comenzó a doblarse hasta que Kirito la atrapó. Muy por encima de sus cabezas, el anuncio del duelo anunció que Kirito era el ganador. Al menos la multitud, al darse cuenta de que la acción había terminado, comenzó a dispersarse después de eso. Le tomó un segundo, pero finalmente Asuna se tranquilizó y le ofreció a Kirito una pequeña sonrisa. Perdón por involucrarte en esto. No, está bien, le restó importancia. ¿Pero estás bien?, preguntó. Kyouko apretó los labios. Estaba siendo demasiado considerado con Asuna como para que ella simplemente lo apartara con un gesto, como había querido hacer inicialmente. Sí, dijo la chica. Luego, su sonrisa se desvaneció al girarse para mirar la plaza de teletransporte. Creo que mis problemas con el gremio se deben a que estaba demasiado concentrada en completar el juego. Y fui demasiado estricta con los demás miembros, tal como Kyouko la había criado, para que nada la distrajera de sus objetivos. Por alguna razón, Asuna parecía indicar que en este caso era algo malo. Kirito bajó la mirada. Eso es inevitable. O mejor dicho, si no hubiera gente como tú, nunca habríamos llegado tan lejos, dijo y sonrió cuando ella lo miró sorprendida. Solo juego como solista, así que no tengo derecho a juzgar. Apartó la mirada. Aún así, aunque decidas tomarte un día libre para salir de fiesta con un vago como yo, no creo que eso le dé derecho a nadie a quejarse. Asuna lo miró parpadeando un momento y luego sonrió. Bueno, supongo que te daré las gracias. Envainó su espada, y su tono de voz era tan provocador que Kyouko esperó a que se le cayera el zapato. Así que acepto tu oferta y me lo tomo con calma hoy. Tú encárgate de ir al frente, añadió mientras pasaba junto a él, dándole una palmadita en el hombro. Kyouko no tenía ni idea de qué significaba adelante, pero el sobresalto del chico le hizo saber que era importante. Quizás duro. Espera un segundo. Nos turnamos para adelante. La llamó y rápidamente la siguió. Lo haré mañana, dijo alegremente. Kirito emitió un sonido agudo que le hizo saber a Kyouko que estaba desconcertado por este giro de los acontecimientos. La mujer los miró pensativa, sin apenas percatarse de que la escena se había interrumpido de nuevo. Los dos ahora caminaban con Kirito a la cabeza, mirando lo que parecía ser un mapa. Pero eso no bastó para sacar a Kyouko de sus pensamientos. Investigó los antecedentes de Kirigaya Kazuto en cuanto se dio cuenta de lo que su hija sentía por el chico inconsciente.
Sabía que era inteligente, pero no tenía nada de extraordinario. Iba a una escuela normal, sacaba buenas notas y era hermano de un adolescente. No había nada en su familia que pudiera garantizarle un futuro feliz y lujoso a Asuna. Así que se lo contó, y la chica salió furiosa de la casa. Y ahora, bueno, no era más que un juego. No era Kirigaya Kazuto, era un avatar que controlaba desde una cama de hospital. Pero sí tenía sus emociones y características, ¿verdad? Kirito parecía y actuaba como uno de verdad. En el juego, parecía un jugador fuerte con un buen sentido del bien y del mal. Defendió a su hija a pesar de no tener que hacerlo. Parecía preocuparse por Asuna de una manera que Kyouko sabía que era importante. Y Asuna también se preocupaba por él. ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? No había garantías de buena suerte en el futuro de Kirigaya, pero su hija se veía tan feliz a su lado. La chica tímida y callada que solía ser hace 2 años fue reemplazada por esta presencia imponente que parecía crecer cada vez más. Asuna prosperaba en este juego, y Kyouko no estaba segura de qué lograba su hija sola ni de qué hacía con la ayuda de personas como Kirito. Kirito-kun, mira. No es eso. La voz de Asuna la sacó de su ensimismamiento, y Kyouko parpadeó mirando la pantalla. Los dos jugadores se encontraban en un pasillo serpenteante, con las paredes pintadas de negro con líneas retorcidas en tonos más claros de azul y verde que las acentuaban. Delante de ellos había un par de puertas grandes y decoradas. Lentamente, se acercaron a las puertas y las observaron con asombro y miedo. Apuesto a que sí, dijo Kirito. Parecía nervioso. La sala del jefe. Y ahora Kyouko sabía por qué. Los jefes, probablemente eran más fuertes que los enemigos normales del juego, ¿verdad? Necesitaba leer una guía sobre todo esto, quizá. Entender de qué hablaban todo el tiempo. Tirando de la manga de su abrigo, Asuna no apartó la vista de las puertas oscuras. ¿Qué hacemos?, preguntó, y luego lo miró con vacilación. Solo echar un vistazo. Los monstruos jefes nunca salen de las habitaciones que custodian. Si abrimos la puerta, estaremos bien, dijo, y Asuna tartamudeó su acuerdo. Ten listo un cristal de teletransporte, por si acaso, le indicó. Ambos sacaron cristales cuadrados azules y los sostuvieron en sus manos. ¿Listas? Voy a abrir la puerta. Con un asentimiento, Asuna y Kirito desenvainaron sus espadas y comenzaron a empujar con fuerza las puertas de aspecto pesado. Kyouko entrecerró los ojos al ver la habitación oscura que revelaban. Dieron unos pasos dentro y luego parecieron esperar. Durante unos segundos, pareció que nada ocurría, y Kyouko empezó a dudar de que realmente fuera la sala del jefe. No hay nada aquí, notó Kirito, y ambos miraron a su alrededor confundidos. Empezó a adentrarse unos pasos en la habitación oscura, pero Asuna le dijo que esperara. No te preocupes. No me adentraré demasiado. Tendremos que al menos echarle un vistazo si queremos idear una estrategia. Es cierto, pero... Entonces, de repente, unas llamas azules comenzaron a encenderse una tras otra, iluminando a una enorme criatura azul parecida a un minotauro que portaba un arma enorme cuyo nombre Kyouko desconocía. Había una serpiente detrás de él, silbándoles. No, esperen, la serpiente era su cola, ¿qué demonios? Los dos jugadores miraban fijamente al jefe, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando. Kyouko estaba, bueno, sin aliento. No podía hacer nada más que observar con ansiedad. Estaba segura de que, de haber estado allí, habría muerto congelada, paralizada en el mismo sitio durante demasiado tiempo. Le temblaban las manos mientras el jefe se cernía sobre el dúo, con sus brillantes ojos rojos mirándolos con furia. Sobre su cabeza, el nombre Los Ojos Brillantes flotaba, junto a 4 barras verdes de salud. O al menos, eso supuso. Considerando que Asuna y Kirito solo tenían una barra cada uno, le pareció inmensamente injusto. Acercándose un paso más a Kirito, Asuna pareció intentar mantenerse detrás de él, levantando la mano para sujetarlo como si fuera a protegerla. Entonces, el jefe rugió con fuerza y levantó su arma, y Kyouko se encontró gritando junto con Asuna y Kirito, quienes dieron media vuelta y salieron corriendo de la habitación sin mirar atrás. Kyouko se llevó una mano al pecho e intentó recuperar el aliento. Estaba aterrorizada.
Le aterrorizaba algo que ni siquiera representaba una amenaza. Al menos no para ella. Pero su hija estaba allí. Estaba en esa habitación, y miró fijamente esos horribles ojos rojos, y huyó a pesar de ser, probablemente, muy fuerte. Porque ese monstruo parecía sacado de una pesadilla. La puerta de su oficina se abrió de golpe, y la mujer apenas se percató de Shu Zhou cuando este entró y miró a su alrededor, como si esperara una amenaza. No había nada, por supuesto. Solo la pantalla que mostraba a Asuna y Kirito huyendo a toda prisa de la sala del jefe. Eran tan rápidos que Kyouko solo pudo ver un destello en blanco y negro. ¿Estás bien?, preguntó Shu Zhou finalmente. Kyouko parpadeó y se giró hacia él, sin verlo. Al menos, no del todo. Extendió la mano para que la tomara y luego volvió a la pantalla de su ordenador, donde los dos jugadores se detuvieron. Cometí un error, masculló, y jaló a Shu Zhou hacia un asiento libre. Él no discutió ni exigió respuestas. Simplemente se quedó allí sentado observándola antes de girarse hacia la pantalla con ella. Allí, Asuna y Kirito se sentaron temblorosos contra una pared oscura y trataron de recuperar el aliento. Notas. Odio escribir desde la perspectiva de alguien a quien simplemente no entiendo. No entiendo a la gente que menosprecia a los demás. No entiendo a la gente de la alta sociedad ni nada parecido. No entiendo a la gente a la que no le importa la felicidad y solo quiere dinero, éxito y un buen futuro. No tienes que estar de acuerdo conmigo en estas cosas. Así soy yo. La cosa es que no entiendo a Yuki Kyouko, así que escribir un capítulo desde su perspectiva fue, sí, no fue nada fácil, eso seguro. Me llevó un tiempo escribirlo y sigo pensando que fue demasiado apresurado, pero lo intenté y estoy bastante seguro de que hice lo mejor que pude con lo que tenía, y con los dolores de cabeza que sufro constantemente, que me dificultan pensar. En fin, eso es todo. Puedo sentarme y hablar de cómo acabo de ver el lugar prometido en nuestros primeros días, y de cómo no lo entendí ni me gustó, por qué, qué, cuándo, cómo y todo, pero no creo que eso le interese a nadie por aquí. Así que, hasta el próximo capítulo.